Hola. Yo sé que los abandoné durante un tiempo, pero digamos que necesitaba unas vacaciones para platicarles esta pequeña historia, la cual da inicio a la fase 5 de Marvel, y que involucra no a uno, sino a muchos viajeros locos que buscan la conquista multiversal, aunque prácticamente es el mismo. Y ya que es una historia de proporciones cuánticas, debemos ir para allá. Yo soy Tony Stark, y estas son las curiosidades de Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Esta historia comienza mostrándonos el logo de la peli acompañado de la intro de Marvel. Y es curioso porque es la primera vez que vemos un villano en la intro de Marvel. En este caso, aquel que prevalece, al que vimos en la serie de Loki. Vemos a Janet Van Dyne en el reino cuántico antes de ser rescatada por Pym, observando que una extraña nave se había estrellado ahí. Por supuesto, ella se pone a investigar, pero es atacada por extrañas criaturas cuánticas, estilo de Demogorgons, siendo salvada por el sujeto que venía en dicha nave, el cual poseía un rostro muy conocido, y del cual hablaremos más adelante, llevándonos directamente a San Francisco en la actualidad, donde vemos a Scott caminando muy felizmente por la calle, interactuando con la gente que lo reconocía, tomándose fotos con perritos y demás. Saluda a un pequeño fan que tenía consigo una mochila oficial de la hormiga con el póster de Ant-Man 1. Compra un café pero no se lo cobran, confundiéndolo con el chico araña. Recordemos que para ese tiempo ya nadie recordaba a Peter como el hombre araña. El nombre del señor es Rubin, en honor al artista de cómic David Rubin, además de que este señor ya había hecho una aparición en Agentes de S.H.I.E.L.D. Come con el oficial Jimmy Woo, aplicando su truco de magia con la tarjeta. Y es que desde Ant-Man 2, estos dos ya habían planeado una comida juntos. Me imagino que la de haber platicado lo sucedido en Westview. Y sí, básicamente ser un súper tiene sus ventajas porque le pagaron su cuenta, a nombre de este youtuber de nombre Ryan con su esposa, además de ser reconocido en Baskin Robbins, la heladería en donde Scott trabajó y fue despedido, y que casualmente ahora que es popular, lo reconocen. Nos cuenta que Hope había recuperado la empresa familiar creando Pym Van Dyne Foundation, la cual le brinda mucha ayuda al mundo con el uso de partículas Pym, como reforestación, viviendas, producción de alimentos y demás. Y por supuesto manteniendo su bonita relación con Scott. El nuevo corte de cabello de Hope está inspirado en la avispa de Janet de los cómics. ¿Hizo yo o copiaron mi manera cool de portar el traje como mi reactor de nanopartículas, no creen? En fin, todo esto mientras escuchamos Welcome Back de John Sebastian de 1979. Scott no perdió el tiempo y se dispuso a escribir un libro narrando todas sus hazañas y experiencias como héroe durante la batalla contra Thanos, acompañado de su podcast, el cual vimos en Miss Marvel, confirmándonos que este acontecimiento sucede después de Thor: Love and Thunder y durante Wakanda Forever. En uno de los estantes podemos observar el nombre de Carl Macmillan, supervisor de producción de Ant-Man y Eternals, resaltando que su principal prioridad en ese momento es ser el mejor padre para Cassie, sintiéndose triste por no estar con ella durante los 5 años del blip que quedó atrapado. Y hablando del hecho de ser buen padre, la hija del actor Paul Rudd, Derby Rudd, hace un cameo en esta escena. Scott recibe una llamada de la penitenciaría ya que su hija Cassie se había metido en problemas. Y sí, cambiaron a la actriz. Creyeron que no lo vimos, pero sí. No cabe duda que el tiempo cambia a las personas, ¿verdad, Banner y Rhodey? Scott y Hope van por ella, quien había hecho uso de las partículas Pym, encogiendo a esta patrulla con el número 5138. Esta podría ser una referencia al año en el que la editorial Marvel, conocida como Timely Publications, fue fundada. Scott la regaña diciéndole que use las partículas Pym para protegerse, pero ella le dice que siente la necesidad de ayudar a las personas, sobre todo a un grupo de desamparados víctimas del blip, confesándole que ella también tiene un super traje. Por lo que Scott se saca de onda cuestionándole dónde lo consiguió, pero ella le reprocha a Scott que estuvo sola y que su vida cambió después de que el pelón Jacket la atacó. Así que para bajar un poquito las aguas, Hope enciende la radio y escuchamos el audiolibro de Scott, el cual describía el momento en el que Banner lo convirtió en bebé por la paradoja de ETR y sorprendido por conocer al mapache parlante. Toda la familia se reúne para comer. Cuando Hank agranda la pizza es una referencia a la pizza que vemos en Volver al Futuro 2. Y resulta que Janet jamás les había contado su experiencia en el mundo cuántico, tema que siempre evadía. Scott se entera de que Pym es quien le dio su super traje a Cassie y la ha estado encubriendo cuando ella se mete en problemas, diciéndole a Scott que él ya no ha hecho nada y solamente se la pasa autografiando libros. Pero él les dice que ser un héroe no estaría fácil, recordando nuestra pelea en el aeropuerto y la vez que salvó al mundo. Sí, claro. Por lo que Pym, en modo sarcástico, le dice que no lo sabía. Y Janet le dice que debe de escribir un libro. Cassie y Pym le dicen a Scott que además de ayudar a la gente, también trabajan juntos con tecnología cuántica, y había desarrollado una tecnología capaz de aumentar el intelecto de las hormigas. Pero lo importante aquí fue que Cassie, al estar muy interesada en el reino cuántico, creó una especie de satélite localizador para que no volviera a pasar lo mismo que hace algunos años cuando Scott quedó atrapado, lo que incomoda a Gatúbela al enterarse que manda una señal bilateral, desconectando bruscamente el dispositivo. Y justo cuando les iba a revelar su mayor miedo, el aparato se enciende absorbiendo a la familia y a las hormigas inteligentes al reino cuántico, dividiendo a los Pym por un lado y a los Lang por otro. Y antes de caer, Scott se hace grande salvando a Cassie, que casi se mata. El lugar era extraño y diferente,
Pym no lo reconocía al decir que no era el mismo lugar de donde rescató a Janet mientras eran buscados por una nave. Janet le dice que no bajó lo suficiente hasta llegar al vacío cuántico y subatómico, explicándole que existen mundos dentro de otros mundos, y que en ese mundo el tiempo corre normal, por eso ella envejeció. Y fuera del vórtice, el tiempo corre diferente, como lo sucedido con Scott en Endgame y donde pudimos viajar en el tiempo. De hecho, si nos fijamos en Ant-Man 2, a lo lejos podemos ver este mundo. Y yo sé que te preguntas, ¿por qué Janet no se veía tan preocupada cuando mandaron a Scott al mundo cuántico? Bueno, esto fue porque solo lo mandaron unos minutos y no habían mandado ningún dispositivo satelital para ser ubicados. Janet se encuentra con un viejo amigo, quien la ayuda a moverse con una raya voladora con cara de chimuelo para infiltrarse en la ciudadela de nombre Axia, y reencontrarse con otro amigo que le podría ayudar a encontrar a Scott y Cassie, mientras que estos dos eran atacados por criaturas feas del lugar, pero siendo rescatados por otros habitantes de ahí, llevándolos a la fuerza a su refugio. Este grupo se hace llamar los Defensores de la Libertad, los cuales estaban en lucha en contra de un tirano a quienes ellos llamaban como el Conquistador. Así que le dan a beber una especie de baba roja, con la cual se puede comunicar con los seres de ese lugar, presentándonos a este ser obsesionado con los hoyos de nombre Dev, de donde extraían dicha baba. Y porfa díganme que no soy el único que se acordó de los alienígenas mocosos de Jimmy Neutron. Y como otra curiosidad, ya sabíamos que Luis y compañía no iban a aparecer en este filme. Sin embargo, el actor David Dastmalchian, quien hace a Kurt, da la voz de la criatura Dev en esta peli. Quas, un ser cuántico con poderes telepáticos, a quien se le prende una especie de lamparita en su frente cuando los usa, haciendo sorprender a Dev al decirle que Scott tiene 7 agujeros. Y sí, tienes razón, son 7. Y si no cuentas con estos 7, de seguro no eres de este mundo. Quas no existe en los cómics, así que no te vayas a confundir con el superhéroe de nombre Quasar. Y Jentorra, líder del grupo, quien los considera una amenaza al venir de arriba, al igual que el sujeto que los tiene oprimidos. Jentorra sí existe en los cómics, y es una princesa guerrera del micromundo conocido como Kuai, interpretada por Katie M. O'Brien, quien también tuvo una aparición como Kimball en Agentes de S.H.I.E.L.D. Los Pym viajan en la raya voladora, y en una base vemos un graffiti con la cara del Conquistador. Pym no cuida su lenguaje al sorprenderse al ver un ser con cara de brócoli, el cual existe en los cómics, un ser antropomórfico de nombre Verdura Verde, quien se enamora de Walters por su peculiar color verde. Mientras tanto, los guardias del Conquistador acechaban el lugar, y juntos se infiltran a una cantina para encontrarse con el amigo de Janet de nombre Krylar, tomando la famosa baba roja para comunicarse con los demás seres, además de que Pym recibía unas extrañas frecuencias en su transmisor. Krylar llega al lugar sorprendido de ver a Janet, revelándole a los demás que su amistad no fue solamente una amistad, sino algo más que llegar a segunda base, definiéndolo como algo muy salvaje y para mí muy asqueroso. En fin, Krylar existe en los cómics. Es un ser líder de asesinos proveniente del micromundo conocido como Kuai, ayudante de un loco asesino de nombre Isis, quien tenía un dispositivo capaz de materializar el miedo de cualquier oponente, básicamente como un Bogart, enfrentándose a Banner. Cassie, al ver que el grupo rebelde había perdido sus hogares, siente la necesidad de ayudarlos, pero Scott solo piensa en escapar, mencionando el nombre de Janet, quien había hecho una muy mala reputación en ese lugar. Resulta que Krylar ya se había unido al Conquistador, quien estaba en busca de Janet por tener asuntos pendientes con él, además de que iba principalmente por Scott. La familia Pym escapa en una nave orgánica con controles de gusanos, guacala, siendo perseguidos por los guardias, quienes le reclaman a Janet por tener una aventurilla con ese tipo. Hank le revela que por necesidad salió con una chica de nombre Linda, pero que no funcionó al no ser Janet. Más adelante se reveló que sería la mamá de Stifler, además de que en los cómics existe una chica de nombre Linda Carter, una enfermera principalmente encargada de los supers. Cabe mencionar que en los cómics, Janet es la segunda esposa de Pym, siendo María Trovalla la primera, con la cual tuvo una hija de nombre Nadia, y sería básicamente la adaptación de Hope en esta peli, ya que la Hope de los cómics es una supervillana. Los soldados llegan a la base rebelde descubriendo que son androides hechos con tecnología futurista y cuántica, muy similar a la mía, así que Cassie se pone su traje y se une a la batalla junto a Scott. Al igual que en los cómics, Cassie siempre deseó la vida de super que su padre tenía, llegando a consumir las famosas partículas Pym escondidas y convertirse en heroína. Sin embargo, dichas partículas no sufrían efecto, llegándose a resignar. No fue hasta su adolescencia y durante un encuentro y discusión con los Young Avengers, Cassie aumentó su tamaño uniéndose a ellos y nombrándose Stature. Sin embargo, cuando ella se sentía triste o con cargo de culpa, disminuía su tamaño. El traje morado de este filme es una referencia al alias que lleva en los cómics de nombre Stinger, solo que este tiene las mismas funciones que la avispa. De repente, un viejo conocido llega a atacar el lugar, el mismísimo Darren Pelon Cross, sí, el Yellow Jacket que había sido absorbido al reino cuántico, solo que había quedado deforme con una enorme cabezota, siendo reconstruido y nombrado MODOK. De hecho, su armadura tiene la apariencia de su contraparte de los cómics. Y ahora, ya tenemos otra pista de que ese lugar podría ser el mismo de Loki, al encontrar el casco del Yellow Jacket en el sitio donde eran borrados de la sagrada línea del tiempo. Podría ser, ¿no creen? Cabezota le cuenta a Lan que fue encontrado por el Conquistador y reconstruido como una máquina enseñando sus nalguitas muy al estilo de Darth Vader, organismo mecanizado diseñado para matar, por sus siglas en inglés, MODOK, quien construyó grandes inventos para el Conquistador, revelándoles que él fue quien los trajo al reino cuántico. En los cómics no es Darren Cross, sino un técnico de la organización AIM de nombre Georgie Tarleton, proveniente de Bargon, Maine,
quien fue sometido a la fuerza por la corporación AIM en un experimento mutagénico para crear computadoras vivientes llamadas MODOK, organismo diseñado solo para computación. Así que Cabezota se revela tomando el control de AIM, cambiando su nombre a MODOK con K, la palabra computación, por matar. Ahora, si nos fijamos bien, el símbolo de Darren era un pentágono amarillo cuando diseñó el Yellow Jacket, siendo el mismo símbolo de AIM en los cómics, por lo que desde Ant-Man 1, Marvel ya tenía contemplado que él fuera MODOK, acompañado de un ejército de soldados como en los cómics, aunque hay que aceptar que es una curiosa adaptación, más parecida al Señor Eléctrico. Al igual que aquí, posee una silla equipada con armamento para transportarse, y una diadema que le permite expulsar energía mental en un rayo. El Cabezón posee una gran inteligencia al igual que una computadora, resuelve cálculos matemáticos al instante y probabilidades. Sin embargo, sus órganos se desgastan rápidamente por su fisionomía, por lo que necesita de un banco de clones. Hope y Hank le exigen a Janet que les cuente sobre el famoso conquistador, así que les platica sobre el chico que llegó en una nave con mucha tecnología, la cual era capaz de viajar por el multiverso. Y al ver que esa podría ser una solución para regresar a su hogar, Janet decide ayudarlo. Así que Janet le dice a Pym que el multiverso es real y no solo es una teoría. Ahora, si intentaran viajar en el pasado era imposible porque de haberlo hecho, habrían sido borrados por la ABT. Y sabemos que después de la serie de Loki, el multiverso se expandió, liberando también a las variantes de Kang, siendo una de ellas la que aterrizó en ese lugar. Como todos sabemos, él es Nathaniel Richards, un viajero futurista descendiente de Reed Richards, quien busca el dominio del mundo, y en este caso del multiverso. Digamos que no posee superpoderes, pero sí un gran intelecto y sobre todo una tecnología muy avanzada. La silla del tiempo le permite viajar a cualquier línea del tiempo que él desee, buscando su conquista. Por eso es nombrado Kang el Conquistador. Al saber lo que va a pasar lo convierte en un ser muy poderoso. Es detenido pero no destruido, así que debemos ser impredecibles. Ha tomado varias identidades a través del tiempo, unas muy malas y otras no tanto, de las cuales hablaremos más adelante. Y por supuesto será la gran amenaza a vencer en la siguiente fase. Al principio parecía buena idea y lo único que tenían que hacer era arreglar el núcleo de energía. Así que juntos lo reparan, y al conectarlo con la nave, la cual era neurocinética, o sea que se conecta a la mente del piloto, al momento de tocarla, Janet ve los pensamientos de Kang, los cuales le mostraban muerte y destrucción de líneas del tiempo completas, e incluso la destrucción de sus propias variantes, descubriendo que en realidad fue expulsado del espacio-tiempo y enviado al mundo cuántico. Así que Janet decide no ayudarlo al ver tanta destrucción, pero Nathaniel ya se había hecho con su armadura avanzada, diciéndole que podría llevarla con Hope. Janet lo rechaza, tomando el núcleo, haciéndolo enorme, y escapando de ahí con su traje de avispa. Es por eso que Janet no pudo salir de ahí al igual que Scott, ya que no contaba con partículas. El traje de Kang está inspirado completamente en el de los cómics. Sin embargo, Nathaniel ya había hecho un imperio cuántico con toda su tecnología, así que lo único que necesitaba básicamente era encoger el núcleo con ayuda de las partículas Pym. A ver, MODOK pudo llevar a todos al mundo cuántico y no pudo encoger el núcleo. Creo que no es muy inteligente que digamos. En fin, hay que darle más jugo a esta trama, ¿no creen? Así que Kang le pide a Scott que reduzca el tamaño del núcleo y lo lleve ante él. De lo contrario, asesinaría a Cassie, confundiéndolo primero con el Beach Boy y revelándole que ha acabado con los Vengadores de otras líneas alternas, tratando como basura a su secuaz Cabezón, también explicándoles el hecho de que fue expulsado por sus demás variantes por temerle, ya que él también buscaba destruirlas. Así que abre un portal llevando a Scott al núcleo. Él se lanza llegando al centro, donde comienza a fragmentarse en variantes, básicamente como la caja de Schrödinger, solo que en esta ocasión las probabilidades se materializan coexistiendo entre sí, mostrándonos a uno en específico que no poseía un super traje y era trabajador de Baskin Robbins. El problema es que cuando Scott utilizaba las partículas no podía duplicarse muriendo al instante, ya que el aumento de tamaño no es considerado una probabilidad. Escucha la señal de Scott y decide adentrarse también, comenzando a dividirse en variantes. Scott queda atrapado con sus probabilidades, quienes al escuchar a Cassie lo ayudan, ya que ella es la motivación principal que todos comparten, trabajando juntos como hormigas. Un simple disparo no es suficiente y antes de caer es rescatado disparando varias partículas y reduciendo el núcleo. Es ahí donde entendemos el por qué Kang no solo robó las partículas y se adentró al núcleo, ya que eso crearía variantes de él y es lo que menos quiere. Y al no compartir sus mismas motivaciones, se desencadenaría una guerra en ese lugar. Janet le pide el núcleo, pero sabe que Kang tiene a Cassie, así que Kang llega al lugar y mientras que Pym seguía recibiendo esa extraña señal, es atacado por MODOK derribando su nave, siendo encontrado por una criatura. Entonces Kang los derriba robando el núcleo, llevándose a Janet, a quien le explica que sus variantes juegan con el multiverso creando incursiones interminables, por lo que su principal misión es acabar con ellas y crear una sagrada línea del tiempo regida por él. Exacto, como aquel que prevalece, pero más estilo dictadura, acompañado también por un enorme ejército. O sea que esta guerra ya había existido, pero ¿qué la hace diferente a la anterior? Bueno, eso te lo diré más adelante. Hank y sus hormigas inteligentes se encuentran con Scott y Hope, y es que resulta que dichas hormigas habían caído en una especie de dilatación temporal, donde vivieron miles de años en un solo día, ampliando su conocimiento y
eficiencia hasta dar con el paradero de Pym, siendo ella la famosa frecuencia que él escuchaba. Cassie logra escapar de los guardias liberando a Jentorra y a los demás prisioneros, y durante el tiempo que Kang estuvo ahí construyó una supernave para viajar por el multiverso con todo y su ejército para acabar con toda su dinastía. Y justo cuando Kang enviaba su monólogo de conquista, su señal es interrumpida por Cassie, motivando a todas las criaturas para pelear contra Kang, por lo que Azulito se enfurece mandando a MODOK a funarla. Mientras Kang comienza el despegue, King Kong Scott aparece destruyendo todo a su paso, junto a los rebeldes quienes se enfrentan al ejército de Kang, desatándose la revolución, rompiendo su récord de altura de casi 137 metros. Scott impide el despegue deteniendo los anillos, tomando una pieza como escudo muy al estilo de Rogers, mientras que Cassie aumenta de tamaño dándole un tremendo puñetazo al cabezón, diciéndole que debe cambiar, dejar de ser un idiota y unirse a los buenos. Los dos gigantes se reencuentran y se dan un abrazo, lo que rápidamente me hace cuestionar algo, que no se suponía que solo podían aumentar o encoger su tamaño con el casco puesto. Ese era el motivo por el cual Darren no podía hacer funcionar las partículas, ¿no? Además de que Cassie, al no tener experiencia, no se desmayó como Scott. Ok, dejemos mejor esto a los guionistas y disfrutemos de esta escena godzillesca. Así que Kang baja desatando su furia enfrentándose a Scott, Hope y Cassie, y antes de acabar con ellos, millones de hormigas llegan al rescate junto a Pym, acabando con su ejército. Y con ayuda de Capucine, quien se le había revelado su patrón, destruyen su armadura. No es la primera vez que Kang es atacado por insectos, ya que en la serie animada de los Vengadores es atacado por cucarachas. Todos llegan al cuerpo, o mejor dicho, cabeza, malherida de Darren, quien se despide al decir que al menos murió como un Vengador. Sí, claro. Janet activa el dispositivo para salir de ahí, conectándolo con el satélite de Cassie, y justo cuando se disponían a escapar, Kang aparece con su armadura destruida, comenzando a desarrollar a Scott con una tremenda paliza, y vaya que le sirvió en su entrenamiento con Creed, pisándolo literalmente como una hormiga. Así que con ayuda de las partículas Pym, Scott altera el núcleo, y antes de que Kang pueda escapar, es detenido por Hope, siendo absorbido por el núcleo. Scott y Hope quedan atrapados. Cuando Cassie logra dar con su ubicación, un portal se abre a sus espaldas. Lo curioso es que pudo abrirlo con la energía que supuestamente había desaparecido, mostrándonos de nuevo Scott caminando felizmente por las calles de San Francisco, preguntándose sobre lo curioso que era su vida, pero sobre todo cuestionándose si en realidad Kang fue destruido, recordando que le dijo que si no salía, todos morirían, pero solo decide ignorarlo. Pero algo que sí no podemos negar es el énfasis que se le da a las tonalidades moradas y verdes. Por supuesto son los colores de Kang que atormentan a Scott. El señor Rubin lo llama el bicho, mientras que Scott le dice "Siu". No, es broma. Resulta que por fin logra identificarlo, y al no ser Spider-Man, le cobra el café. El QR que aparece en esta escena te redirecciona a la página oficial de Baskin-Robbins. Así que Scott reúne a toda la familia para celebrar un cumpleaños falso de Cassie, ya que él se había perdido de muchos. Hablando de falso, muchos especulan que en realidad Scott y toda la familia están atrapados en un sueño perfecto, y que jamás salieron del mundo cuántico. Pero la verdad lo dudo. Lo que sí estaría cool decir es que este Kang en realidad no murió, sino que se une al núcleo de energía convirtiéndole en un ser sumamente poderoso, omnipotente, algo así como un Beyonder, el cual despertaría durante los acontecimientos de Kang Dynasty, con el objetivo de crear un universo sin Vengadores. Interesante, ¿no? Terminando esta peli, no sin antes presentarnos dos espectaculares escenas postcréditos. La primera nos muestra las tres variantes principales de Kang. Ramatut es una variante de Kang cuando este viaja al antiguo Egipto convirtiéndose en faraón, con el fin de controlar al mutante Apocalipsis, siendo derrotado por los Cuatro Fantásticos con ayuda de Honshu y Doctor Strange, enviándolo a otra línea del tiempo. Sin embargo, su diseño es más similar a su hijo no legítimo de nombre Radames. Esta variante se llama Kang Prime, más máquina que humano, e Immortus, el Kang más longevo. Un Kang retirado no con el fin de conquista, sino con el estudio del tiempo, trabajando de la mano con los guardianes del tiempo, impidiendo que la raza humana evolucione en un imperio dictatorial galáctico, y detener anomalías, e incluso ha llegado a enfrentarse al Conquistador, quien busca alterar la línea del tiempo. Él, además de poseer alta tecnología, también tiene conocimiento de magia, e incluso en una ocasión, trató de controlar a Wanda. En esta adaptación son las tres variantes principales que expulsaron al Conquistador al considerarlo algo peligroso. Y no solo eso, resulta que también a los Vengadores ya los consideran como una amenaza al estar jugando con el multiverso, sabiendo que es posible que los derrotemos. Así que Immortus se dispone a reunir a todas las variantes de Kang existentes en el Consejo de Kangs, el cual también existe en los cómics, con el fin de detener a los Vengadores de su universo. Justo ahí vemos otra variante de nombre el Centurión Escarlata, que se crea después de que Ramatut viaja en el tiempo, específicamente al siglo XX topándose con Doctor Doom, inspirándose y creando una armadura muy ridícula y siendo derrotado en esta ocasión por nosotros los Vengadores. La variante de traje que aparece aquí es llamada Mr. Griffon, una variante de Kang que queda atrapado en el siglo XXI convirtiéndose en un hombre de negocios, fundador y director ejecutivo de Kern Enterprise, la cual funda después de haber comprado la Torre de los Vengadores, y que pudimos ver por unos instantes en la serie de Loki. Él, al igual que cualquier Kang, busca el deseo de gobernar y crear una nueva dinastía, en compañía de supervillanos. Y ya que él es descendiente
variante de Reed Richards, Mr. Fantástico, vemos que aparece con el mismo portal que utiliza en el multiverso de la locura. Interesante, ¿no? Como segunda escena postcréditos vemos a un Loki asustado, acompañado de Mobius, mientras observan a otro Kang, el cual se hace llamar Victor Timely, la cual en los cómics no se describe como una variante, sino del mismísimo Kang disfrazado, quien viaja al pasado para no toparse con los Vengadores, específicamente en el año 1900, para conquistar al mundo, no a través de la guerra, sino a través del dinero, convirtiéndose en alcalde y precursor de la creación de la primera antorcha humana. Como una curiosidad, y antes mencioné que Timely era el nombre que tenía la editorial de Marvel en la antigüedad, fue en el año 1938 cuando creó el cómic de la antorcha humana, volviéndose básicamente canon de golpe en la realidad. Entonces quiere decir que este Kang es la misma estatua que vimos al final de la serie de Loki y que tiene el control del ABT. Aún no lo sabemos, pero probablemente sí. En dado caso de que fuera el mismo que desapareció en Quantumania, Loki tendría básicamente más libertad de deambular por las líneas del tiempo. Interesante, ¿no? Pues bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, esperando que te haya gustado. Si fue así, por favor te invito a que te suscribas a este canal. Actives la campanita de notificaciones para que recibas el aviso cada que suba un nuevo video. Yo soy Tony Stark y te amo 3 millones.